Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos entonces una tarea muy interesante, muy bonita que se puso. Tenemos dos tareas aquí presentes. ¿Quién quiere leer la suya primero? Los caballeros primero. Bien. Como digan. Bueno, No voy a leer el título para que tengan la sorpresa al final. bueno. Tiempo. Solo puedo verlo en una dirección y no muy lejos. El amplio panorama percibido en todas direcciones es solo un nebuloso recuerdo que mis capacidades actuales no pueden apreciar. Y el no ser se siente cerca, demasiado cerca. Ni siquiera la mente en todo su esplendor pudo encontrar un remedio. Tal vez la nada sea parte de su propia naturaleza y por eso no puede remediarlo. Ya el pobre reflejo que queda solo pudo encontrar una desesperada salida que es casi peor que la nada completa. Mi percepción actual, tan limitada, me acerca al punto en que deberemos reunirla debilitadamente por última vez para tomar la solución desesperada. Esas asquerosas motas que aparecen en ese oscuro rincón de esta tetradimensional realidad. Es casi peor que la desaparición completa. Sin embargo, ese paso parece ser la única posibilidad de, en algún punto, recuperar nuestra completa mente. Para eso nos dirigimos a este oscuro rincón del espacio-tiempo, lejos del luminoso origen de todo, para insertarnos en esas débiles chispas de conciencia que pululan en una ciénaga de repelente materia. Una espiral de luces. El golpe casi me aniquila. Repentinamente soy un fragmento de un fragmento. No puedo percibir nada. No encuentro la línea del tiempo. No encuentro las corrientes de energía. Estoy totalmente aislado. Ningún contacto, ninguna percepción, nada. Lentamente, muy lentamente, voy encontrando diminutos caminos de energía, muy débiles, muy escasos. Estoy en un nexo complejo de caminos que pueden conducir pequeñas cantidades de energía de un tipo desconocido. Pero los impulsos de energía, además de débiles, son muy escasos. Trato de encontrar su origen y solo encuentro materia. Sí, materia, la misma del polvo interestelar, de los soles, increíble. Pero lo primero es conseguir más energía. Con este nivel no voy a lograr nada. De repente los impulsos dejan de ser escasos, adquieren un ritmo frenético. La energía alrededor mío aumenta, luego los impulsos disminuyen otra vez, un ritmo tranquilo. Me doy cuenta de que para llegar a controlar el entorno, deberé aprender a controlar esos impulsos. Debo ser muy cuidadoso, estas motas parecen sumamente frágiles. Me acoplo a ese tren de impulsos y recorriendo los nodos voy encontrando complejidades difíciles de comprender. Nunca había experimentado materia tan de cerca. Ver qué cambios se producen en el entorno, analizar los patrones y modificarlos en mi beneficio. Muy lentamente voy descifrando su sistema perceptual, mientras me alimento de su energía. Puedo interpretar el entorno a través de su sistema orgánico, interpretar las radiaciones electromagnéticas, las vibraciones transmitidas por el gas que nos rodea. Puedo componer un panorama de los alrededores y tener algún acceso al primitivo almacenamiento de que dispone en alguno de sus nodos. A través de estos, puedo reconocer cielo, suelo, árboles, troncos, ramas, animales. Mi llegada, pude ver, fue una sacudida violenta. Él se sacudió como si un megaterio estuviera rascándose contra el tronco del árbol. Hubo un tremendo dolor como si algo estuviera perforando su cabeza.
Huyó, pero el dolor lo perseguía. Siguió huyendo hasta que el agotamiento lo hizo caer exhausto. Ya después de algún recorrido por esta línea de tiempo, pude comprender el funcionamiento de este ser que me provee de energía, conocer su fisiología, saber lo que son el hambre, el sueño, el dolor. Después de algunos accidentes, pude reconocer los sonidos y olores del peligro y ayudar a reparar heridas y a evitar infecciones, manejando los sabios, aunque incompletos, mecanismos de defensa incorporados en su cuerpo, dirigiéndolos y aumentando su eficacia. A partir de este punto lo llamaré Gag, un sonido que él produce con frecuencia. Explorando su almacenamiento pude comprender más el entorno que nos rodeaba. Un episodio fue educativo. Gag necesitaba buscar comida. Algo vago dentro de sí lo obligaba a mantener el sigilo y la prudencia en sus movimientos. De pronto, en una mancha de luz creada por un rayo de sol que se filtraba entre las ramas, vio un pequeño lagarto calentándose al sol. Era casi invisible, del mismo color que la corteza, pero su aguda visión y la sombra de su presa permitieron verlo. Se acercó en total silencio. Sin embargo, la brisa le trajo un olor fétido. Un ligero temblor en la rama fue la advertencia. De un salto cayó en otra gruesa rama más abajo y corrió por ella hasta perderse en la espesura. El frustrado felino cayó donde había estado la presa, pero tarde. No pudo saciar su hambre y la probable presa tampoco. Agitado por la huida, miró a su alrededor. Estaba en un árbol repleto de fruta. Comió hasta saciarse y buscó un lugar seguro donde dormir. Dormiría hasta que el hambre lo obligara a moverse. En otra ocasión íbamos por otra rama como por un ancho camino. El mismo olor fétido y un maullido que le hizo volverse. Un animal amarillo, moteado, saltó hacia nosotros. Gag dio un alarido y yo lo reforcé gastando mi energía acumulada. El animal se detuvo en el medio del salto como golpeado. Cayó a la rama, rebotó y cayó hacia abajo, donde los pálidos que se arrastran en la oscuridad darían cuenta de él y fertilizarían los árboles. Otro modo de preservar la existencia. Por lo visto íbamos complementando bien. Ya conozco a fondo la fisiología del cuerpo de Gag y la controlo sin problemas y sin que él se entere. No más enfermedades, problemas digestivos, dolores. Es un ejemplar muy excepcional. Ha superado en mucho la edad de los más ancianos de su especie, según sus recuerdos. Lentamente, cuidadosamente, voy entrenando el cerebro para que tenga sus propios procesos de pensamiento. Lo hago ejercitar sus músculos, tendones y articulaciones para conseguir una postura erecta que le permita una mejor visión a distancia y una excelente motricidad fina en los dedos de sus manos. Pasan las estaciones y los años. ¿Qué importa el tiempo? Tengo totalmente controlado su proceso de envejecimiento. Cada vez que me cruzo con otro homínido pongo el cuerpo a hacer gestos para que exprese que ahí adentro hay un ser inteligente. Estoy tratando de desarrollar en su cerebro, tosca materia, muy frustrante, la capacidad de proyectar su mente a distancia, ya que en este limitado estado reducido a 4 dimensiones no podía hacerlo directamente. Ya había conseguido proyectar un estallido mental que había espantado a cuanto ser se moviese o en la cercanía. Útil si aparecía algún carnívoro peligroso, pero necesitaba refinarlo y con estas toscas herramientas era muy trabajoso. Dejo a Gag bastante independencia, mientras aprovecho para meditar y tratar de mejorar mi percepción a través de la niebla de probabilidades que el tiempo plantea al tratar de mirar hacia adelante en la línea que seguimos. Gag quiere seguir caminando. ¿Por qué? ¿Para qué? Nebulosamente, estos interrogantes le impulsan a seguir adelante. No sabe que tiene que tener un motivo, solo sigue caminando. A veces ve una fruta o un animalito y ya no se le escapa. Ve imágenes de sus presas escapándose y corrige sus movimientos para no repetir sus errores. Aunque a veces algo dentro de él los corrige más rápidamente y ya no vuelve a necesitar corrección en ese tema. Ya tiene alguna conciencia de sí mismo.
se da cuenta de que él es algo diferente de su entorno. Su reacción cuando encuentra a otros homínidos es esconderse. Todos van en grupos, lo sabe más fuertes pero no quiere escapar. Siente una fuerte atracción pero también miedo. Sí, miedo. Una reacción que lo impulsa a alejarse, a esconderse, a mantenerse a distancia. Aunque muchas veces algo dentro de sí lo impulsa a seguirlos, a espiarlos. Sus impulsos lo confunden, no sabe bien qué acción tomar. Una vez hice que Gag se acercara a un grupo de homínidos y disparé mi estallido mental. Varios salieron huyendo, otros cayeron al piso retorciéndose. Unos pocos de los caídos ya no se movieron más. Su vida había cesado, eran materia inerte. Varios de ellos se levantaron del piso y huyeron del lugar, dejando los muertos donde habían caído. Me acerqué y los revisé, tanto con los sentidos de Gag como con mis propias capacidades. Interesante, similares pero con muchas diferencias, y por supuesto sin las mejoras que yo había introducido en Gag. Investigaré cómo hacer transmisibles esas características a través del sistema genético reproductor de Gag. Después podré crear una estirpe superior, dominando a los menos evolucionados para contar con la energía de todos. Ya se va aclarando el camino de las mayores probabilidades. Puedo ver a la distancia temporal grupos ordenados de hombres más evolucionados marchando al unísono y grandes construcciones hacia las que se dirigen. Es el futuro. Los dirigiré hacia allá y me llamarán Ra. Se llamarán Ra. muy bien. Muy chévere. Muy bien. Muy chévere, Fernando. Está muy chévere. Qué lindo. Falta pulirlo bastante, pero Sí, el ejercicio lo saqué así. sí, le falta un poquito de síntesis. Síntesis y esto estaba, ¿te acuerdas? Yo había escrito algo parecido el año pasado, lo traté de adaptar para hacerlo corto y para Sí. hacerlo en todo el presente, y ahí se me cruzaron varias cosas, tengo que sintetizarlo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de síntesis muy chévere, pero el concepto, la idea y todo está muy chévere. Pues a mí me gustó mucho. Y sí, hay que sintetizarlo un poco, revisarlo. Pues utilizas mucho el mente, Sí. suavemente. A mí eso es una opinión totalmente personal, una fobia que yo le tengo a ese sufrir. Ajá. Realmente, sabiamente, suavemente, rápidamente, lentamente. Me parece mucho más literario el cambiar ese mente por la realidad. En realidad, de manera suave, de forma muy fuerte, ¿sí? Es más literario. Y tratar de evitar ese sufrir, porque lo repites mucho. Sí. Entonces puede que no quitarlo del todo, no suprimirlo. Yo lo suprimí totalmente. Desde mi segundo libro no es uno solo, pero es que cuando está pasado, está pasado. En el ejercicio pasado también tenías un exceso de mentes. Me parece a mí. Tú lo revisas y tú escoges, ¿cierto? En algún momento Gustavo también me hizo caer en cuenta a mí de eso. Yo igualmente Igualmente. lo repetía mucho y ahora trato de evitarlos. Hay momentos en los que definitivamente digo, no, tiene que, o sea, para mí es lo que va, pero sí, digamos que sí me hizo caer en cuenta que lo repetía mucho y que se puede cambiar y queda más. No es una más idea bonito. mía, es de Pero más muchos escritores entre otros García Márquez, el Lodi, el Mente, y muchos otros, porque no suena tan literario. El primer escritor que leyó mi primer libro, Proyecto Eva, fue David Sánchez Juliao. ¿Conoces a David Sánchez Juliao? ¿Directo?
concepto. Porque la primera página del mío John realmente me dijo, hermano, eso le suena a discurso político. Quite esa vaina, ponga en realidad. Gracias, hermano, y lo hice, de ahí en adelante. Y ahora cuéntanos la historia, cómo te llegó esa historia. Pues sí, la escribí el año pasado. Sí, pero ¿cómo te llegó el año pasado? Perdona mi ignorancia, cuando tú dices me llamarán Ra, ¿es Dios? Ra es el dios del sol egipcio. Amon-Ra. Ok. Se llama Amon-Ra, que es el dios único de los egipcios. Ok. Cuando pusieron un dios único, creo que fue Akenatón. Sí, se llamó después Akenatón, pero antes se tenía otro nombre, creo que era Menofis. Menofis tal vez. Sí, él puso como dios único a Atón, que también era el dios del sol. Sí, era el mismo Era Ra. el disco solar. Sí. Pero antiguamente se llamaba primero Ra y después le pusieron Amon-Ra porque usaron con el dios Amon que les llegó del otro imperio, lo unificaron los dos imperios. Y bueno, Sí, Ra era el... Por eso dicen Ra, Ra, Ra. Ese final está muy chévere. pues el Entonces, cuento me llega, pues, quién sabe, porque de tantas lecturas que hago, hay muchas teorías que hablan de civilizaciones antiguas y de dónde sale que de repente hay un salto en el conocimiento. No se sabe exactamente cuándo, pero se sabe que de repente hay un gran salto en el conocimiento que se pasó de homínidos primitivos a civilizaciones ya relativamente complejas. O sea, están hablando que las últimas mediciones de carbono que hicieron en Göbekli Tepe, que estamos hablando de 12.000 años de antigüedad, de 12.000 años antes de Cristo, o sea, 14.000 años para atrás. 14.000 aquí en Chiribiquete, sí. ¿Cómo? Aquí en Chiribiquete. También. Chiribiquete, yo vi en una parte del documental de Roberto que lanzaron el sábado pasado, que se llama Chiribiquete, la genética, que es la historia central de... Señal Colombia, en RTV se está. Sí. Y ahí en el Amazonas, en el Guaviare, aquí en Colombia, están ahí pinturas rupestres de 14.000 y 15.000 años. Les han hecho el carbono 14. Bueno, y en Göbekli Tepe, en Turquía, hay un enorme complejo Exacto, ya. enterrado voluntariamente, o sea, lo hicieron y después lo enterraron, y aparentemente por etapas, Sí. con 1000 años entre cada una, y eso, las mediciones de radiocarbono eran como 14.000 años, Sí, y en esa época todavía había glaciación. sí, claro, estaban en negociación. Así que, y antes de eso, desde, no sé, 500.000 años, desde 500.000 años se supone que apareció el Homo sapiens, pero eran los cazadores de los... No, el Homo sapiens apareció como hace como 300. El primer Homo sapiens, pues, los primeros. El Erectus aparece. El Erectus se termina por ahí en esa época y ahí aparece el sapiens. El Erectus venía de 1.800.000 años y una cosa por el estilo. Pero entonces muy chévere la historia y lo único que te reprocho es que no es una mentira tuya, Pues, sino de la historia. más o menos, la historia sí es una mentira mía porque exactamente así. Ah, la como historia es. sí. No aparece, pero la teoría es que puede haber venido de alguna otra parte ese salto mental, digamos, Sí. de la humanidad, pero también hay mucha gente que dice que eso no es cierto, que es simplemente evolución natural. Cosa Sí. que yo no creo, pero de todas maneras es posible. Sí, yo creo en un revuelto de las dos cosas, ¿no? De la evolución natural afectada en ciertos puntos por ¿Quién sabe qué? afecciones externas. Ayer vi una película que se llama Moonfall, ¿Cuál? o sea, caída de la Sí. luna. Y
que habla de que la Luna pierde la órbita porque termina siendo un planeta artificial, un cuerpo hueco, y que son los que sembraron la vida en la Tierra, los que hicieron el planeta habitable y sembraron la vida y quedó ahí en su recuerdo en la Luna. Tanto exagerado, pero Chévere. Bueno, muy bien, nos comimos la mentira de Fernando. Ahora vamos con el tuyo. Además que es una mentira que, o sea, digamos que a mí me parece apasionante, digamos, tanto en Proyecto Eva como en esta que nos cuenta Fernando. Es una mentira que le deja a uno la sensación de querer investigar desde lo científico a ver qué tan... Sí, porque es una mentira bien construida. Tiene bases históricas y tiene bases de toda clase. Claro, porque por ejemplo mi mentira está basada en la fantasía de la mente de una niña, mientras que esta es más científica y le da a uno como, ¿será que sí? Pues Sí, la pudo haber construcción sido. está sobre realidades, sobre historia. Me hace pensar un poco en el caballo de Troya. Me hace pensar en el caballo de Troya, que puede ser muy traído de los cabellos, la idea de volver al pasado y vivir en la época de Jesucristo y todo el cuento, pero uno está leyendo y está diciendo, pues ¿por qué no? Sí, claro. Yo tengo una pregunta, no sé cuál sería el límite entre lo que es verosímil y normal, o sea, verosímil y lo que ya se sale de la verosimilitud, porque hay fantasías que son verosímiles y yo me como la mentira, o sea, yo veo Harry Potter y bueno, trata de brujas y un mundo fantástico, pero que de alguna manera pues uno se come la mentira. O sea, hay ficciones, o sea, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la ficción donde tú ya dices, ese cuento si no me lo trago? El límite es tu bagaje cultural. El límite es las ideas que puedas tener respecto a esa historia. O sea, el límite es del lector. Del lector, claro. Si tú eres una persona muy informada, tu límite va más adelante que el límite de la persona que no está bien informada. Cada persona tiene un límite. Porque mira que ahí me lleva a esa película de una historia, ¿cómo se llama? La del hindú que está en una barca con un tigre. Sí. Que él está contando, no, eso fue una hiena y fue un tigre y la cosa, y uno, digamos que de alguna manera está diciendo, no, pues eso está como muy, demasiado fantasioso, pero le dejan a uno la posibilidad, o se queda con la historia fantasiosa que es más bonita que la que puede ser real, que es unos humanos muy horribles. Es que eso es lo lindo de este cuento, es que todo el mundo tiene una percepción diferente de las cosas. Todo el mundo recibe las historias de forma diferente. Aquí nos acaban de contar una historia, pues para los tres nos entró de forma distinta, seguramente. Charlando podemos llegar a conclusiones iguales, pero cuando nos entraba la historia nos entró distinta, de acuerdo a lo que tenemos ya por dentro, los conocimientos y percepciones que tenemos por cada uno por dentro. ¿Cierto? ¿Hay algo que hayan visto o leído y no hayan podido tolerar de lo ficti que es? ¿De qué? ¿Tolerar qué? De lo ficti que es. El noticiero Caracol. Sí. Sí, los noticieros. no entendí la Pero pregunta. para allá, De lo ficticio que es tan ficticio que no lo puedas creer. Ah, ya. que no lo toleres. Sí. No, pues yo oigo hablar, hoy pensaba yo, los escritores somos comunicadores esencialmente, ¿no es cierto? Sí. Somos comunicadores que tenemos un trabajo tan supremamente bello, tan distinto a los demás comunicadores, porque los demás comunicadores, como por ejemplo el periodista, el religioso, el político, el empresario y su publicista, todas esas personas son personas a las que el público les paga para que digan una verdad y ellos aprovechan esa verdad para meter una mentira. Y los escritores de ficción somos personas a las que el público
nos paga para que les digamos mentiras y debajo de esas mentiras les metemos verdades. Esa es la gran diferencia de la comunicación entre el comunicador formal y el informal, que somos nosotros que metemos verdades, mentiras debajo de las mentiras para poder meter la mentira. No mentiras debajo de las verdades para meter la mentira. Yo creo que en eso está mucho como la frustración del periodista y de pronto como no sé, como del negocio publicitario también y del marketing político. O sea, como que de alguna manera eso se genera como cierta frustración, Claro. creería yo. Porque no, o sea, no estás contando lo que realmente quieres contar, sino estás contando lo que quiere contar otra persona. Y de pronto, o en la mayoría de los casos, como que no sirve. Y de todas maneras, lo que vas a contar, así sea la verdad para ti, nunca va a ser la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no se puede contar. Sí, hay un texto de Eduardo Galeano que se llama Memorias y Desmemorias. Y es como es eso, como que la memoria no es la verdad completa, o sea, la historia que conocemos, o sea, la realidad, la historia que conocemos está contada por otras personas y específicamente ha sido contada por personas que por lo general han tenido el poder económico o sí, como el poder sobre otras. O sea, La verdad la cuenta el que ganó. Sí. Exactamente. Es el que ganó y el que tiene con qué contarla. Y ni siquiera es la verdad. Como desde los egipcios o los jeroglíficos que lo hablábamos aquí en la primera sesión de este taller, de este año, en la historia de la escritura, que nos describían. Los jeroglíficos era gente que tenía toda la vida para estudiar la manera de escribir esos 2000 y pico de jeroglíficos. Eso no lo podía hacer sino que se dedicaba la vida a eso. Para dedicarle la vida a eso tenía que estar pagado por la realeza, por la nobleza, y escribir lo que ellos decían. Y lo que tú dices es cierto, o sea, por más que sea ficción y que utilicen como personajes no sé, a dragones voladores, siempre hay unas verdades ahí Sí, de apuños, o entre sea. la ficción está sostenida en verdades, y las verdades están sostenidas en ficción. Pues la famosa batalla de Ramsés, que está tallado en piedra, que Ramsés luchó, perdió, ganó la batalla, aplastó a creo que eran los hititas, y después resultó que la tal batalla en realidad Ramsés la perdió y tuvo que hacer un acuerdo con los hititas y casarse con la hija del rey de los hititas y de alguna manera unir los dos linajes para que los hititas se les pasaran por arriba, pero lo que quedó registrado en piedra y en jeroglíficos y demás es que Ramsés ganó la batalla. No, y de todas maneras, es como nunca va a ser la historia la verdad, o sea, así trates de ser como lo más fiel a lo que pasó, o lo más documentado posible, mejor dicho, igual va a tener una visión, un filtro de una persona que pasó por ahí. Todos tenemos una visión sesgada de la realidad, Claro. todos la filtramos a través de lo que nosotros somos. Los 500 años de vida de América han estado viciadas por la fantasía de los europeos que nos trajeron la idea de que Colón venía a descubrir América. Sí. Aquí no había nada, sino animalitos. Animalitos que estamos comprobando que eran más avanzados que muchos de los europeos. Pero la historia le contó a nuestra juventud americana durante 500 años que Colón descubrió América y que ellos tenían la razón y que el Dios que trajeron es el Dios de verdad. Y ese fue el cuento la mentira que se comió todo el mundo porque la dijo la realeza española, y la inglesa, y la portuguesa, y la francesa. Y de alguna manera yo creo como que incluso la misma Biblia es como una historia contada desde Claro, es diferentes contada caras. desde la nobleza
barriendo a los gazatíes. Porque esa es la tierra prometida, es de ellos, se la dio Dios y nadie se la puede quitar. Y hay que barrer a todos los Hay que que se barrer, acabar con eso, y ahora Trump quiere montar una cadena de hoteles allá en la Franja de Gaza para hacer un Saint-Tropez en el Mediterráneo ahí con esa franja. Y ese es el negocio. Y ellos son los que están escribiendo la historia. Es lástima que tienen demasiado poder. Entonces, ¿qué? Lucecita. No lo encontré. ¿Dónde guardaste el documento? Creo que En está- tu carpeta. Está en el escritorio Sapiens. La Sapiens carpeta. empírica. Sapiens Empírica. Ahora Sapiens Empírica 2025. Sí. 2025. Taller 2025. Sí. Inscripciones. Ahí no busqué. Inscripciones. Ya. ¿Sí? Ahí está Luz Dari. Luz Dari Y ahí es. está Sapiens. Y ahí en Luz Dari está Al Bailey. Sí. Bueno. ¿Cómo hago Bueno. Dice, el capítulo se llama Hasblade. Listo. En el rincón más cálido de una sencilla casa en Bogotá, donde las paredes parecían guardar secretos tristes en sus grietas, pero aún así las cortinas rosadas bailaban amorosas con los suspiros del viento, se ubicaba la habitación de una pequeña de corazón vibrante, cuya imaginación era tan infinita como un cielo despejado. Una mañana, mientras los rayos del sol besaban el borde de su cama, ella descubrió con enorme alegría un regalo que por alguna maravillosa razón se encontraba reposando sobre su almohada. Era una muñeca de trapo, vestida con un delicado atuendo de estrellitas azul-violeta, como si se tratara de un diminuto trozo de inmenso universo. La abrazó con devoción inmediata e inició un amigable diálogo. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó con serenidad ceremonial. «Estás muy callada. Yo me llamo Hasblade. Ya cumplí 5 años. Me lavo muy bien los dientes todas las noches. Rezo mis oraciones y hago siempre mis tareas». La muñeca, aunque inmóvil, parecía escuchar. «Tú te llamarás Steffi», decretó. «Es un nombre brillante como tu vestido. Más tarde tomaremos el té con todos los chicos, cuando vuelva del colegio. La profe Mari me pone caritas felices para que mi mamita y mi papito se pongan contentos. Por ahora te voy a guardar aquí, en este cajón de los tesoros. Que la doctora Mimi no te vea. Ella cura muy bien, pero a veces es muy enojona y tiene unas inyecciones terribles. No sea que te ponga una de esas. Pero tranquila, no vayas a creer que es mala. Imagínate que curó a Panchita cuando el perro le mordió su patita. Lo que pasa es que sus inyecciones duelen mucho, a mí no me gustan. Así que mejor quédate aquí calladita y más tarde te las presento a todas. Chao, chao, mi linda Steffi». Hasblade le dio un beso en la frente y la puso con cuidado entre los pañuelos perfumados y las piedritas mágicas que solo ella sabía que lo eran. «Hermosa», rió Zully con una de esas risas que solo puede provenir de lo más profundo de un corazón materno rebosante de amor. «¿Te gustó el regalo?». Sí, que sí. Gracias, mami». La niña rodeó con sus brazos el cuello de Zully, colmando de besos su rostro. «Te amo». «Y yo a ti, mi amor, yo a ti». Sonríe Zully, complacida y muy conmovida por la inocencia de su tierna hija. «¿Steffi puede dormir conmigo?». «Ja, ya me lo esperaba, pilluela. Te habías demorado». «Claro que sí, puedes dormir con Steffi. Pero antes te voy a contar algo. Solo prométeme que no se lo dirás a nadie, ¿vale?». «¿Ni a mi papito?», preguntó Hasblade. No le puedes contar. «¿Ni a mi hermanita Tania?». «Que no». «¿Ni a mis otros muñequitos?», insistió poniendo sus manitas en gesto de ruego. «Por favorcito, ¿sí?». «Ay, amor, está bien, pero solo a ellos, a nadie más. Será un secreto entre los juguetes, tú y yo, ¿ok?».
La niña, visiblemente satisfecha e intrigada, abrió sus redondos ojos negros enmarcados por pestañas tan largas como los suaves hilos de un pincel. Cuéntame, cuéntame, yo no digo nada, te lo prometo, asintió con solemnidad. Ok, te voy a contar. Sully bajó la voz, casi susurrándole al oído. Steffi no es una muñeca cualquiera, ella viene de las estrellas, es una guerrera estelar. Su misión es protegerte por si vuelve a venir ese tonto monstruo que te asustó la otra noche. ¡Wow! Exclamó Hasbey. Sully rápidamente puso su dedo índice sobre los labios de la pequeña como en señal de alerta, continuando su relato en voz baja. Shh, recuerda que es secreto y nadie puede escucharnos. Cuando ese ser horrible vuelva, si es que se atreve a venir después de la golpiza que le dio tu papito, tú te escondes con Steffi bajo la cama y la vas a abrazar muy fuerte. Ella te hará invisible, pero por nada del mundo vayas a salir hasta que el monstruo se haya ido. Él también tiene poderes, podría usar su rayo desinvisibilizador y verlas a las dos. Debes estar tranquila, mi linda. Ya sabes que Steffi vino para cuidarte. Nada te va a pasar mientras sigas mis instrucciones, ¿ok? Los ojos de Hasblady se abrieron como lunas llenas, al igual que su boca. De un salto se liberó del regazo de su madre, corrió hacia la cómoda, abrió el cajón donde minutos antes había dejado a Steffi, se quedó observándola por unos instantes sabiéndola su aliada, aquella guardiana que no permitiría que nada malo le pasara. Le envió un beso silencioso con su manita y se despidió cerrando nuevamente el cajón muy despacio. Se fue alejando con pasos largos y sigilosos. Se puso la mochila, dio la mano a su madre y salieron juntas dejando atrás la habitación, mientras en su mente no podía dejar de repetirse ¡wow! Esa tarde Hasblady llegó más apurada que nunca. Venía con las ideas saltando como grillos en la cabeza y el corazón brincándole en el pecho. Apenas entró, dejó caer la maleta sobre el sillón como si soltara un saco de renacuajos y corrió directo a su habitación, donde la esperaba una importante reunión. Que nadie se mueva, anunció con la autoridad de princesa mayor mientras abrió su ropero secreto. Había llegado el momento de la majestuosa bienvenida. A los pies de su cama, fue colocando cuidadosamente a cada uno de los miembros del Consejo Real. Primero a la doctora Mimi, con su estetoscopio invisible y su gesto serio. A su lado la señora Iguana, que usaba lentes de sol, aunque fuera de noche. Luego vino la osa Panchita, que tenía una manchita en la barriga y hablaba con voz ronca cuando nadie miraba. También estaban Madame Cuentacuentos con su sombrero de puntos y su bastón de escoba, y Carlota Pastelera, que traía una cucharita colgando del cuello y olía a vainilla con chips de chocolate. Braulio, el bebé llorón, chillaba bajito como siempre, con su chupón de goma. Estrellita, la Barbie cantante, tenía micrófono y todo. Y por supuesto Florentino, el ratón tamborilero, que venía con sombrero de copa y un redoblante más grande que él. Frente a cada uno, Hasblady colocó una tacita de plástico con su platico a juego. No importaba que todos fueran distintos, porque en su mundo eran de la más fina porcelana con forma de corazón y bordes de oro. En el centro del círculo colocó una cesta llena de galletas de goma, las favoritas de Carlota, aunque Braulio siempre intentaba comerse de a dos. Con todo en su lugar, Hasblady se sentó con cuidado, como si su cama fuera un trono de nubes. En brazos traía a Steffi, la nueva integrante intergaláctica. Hola chicos, ¿cómo han estado?, dijo, con esa voz especial que usaba solo en ceremonias mágicas. Los reuní porque hoy es un día especial. Les presento a Steffi, nuestra nueva amiga. Viene del reino de las brillantes estrellas y trae una misión muy especial. Las muñecas guardaron silencio, como hacían cuando algo importante estaba pasando. Madame Cuentacuentos bajó el sombrero en señal de respeto. Florentino hizo un enérgico redoble con sus manitas de trapo. Braulio dejó de llorar por 3 segundos. Steffi, esta es tu nueva familia, dijo Hasblady muy serio. Aquí no estás sola, aquí todos cuidamos de todos. Pero antes de que te unas del todo, hay que pasar la prueba del pastel invisible. Carlota aplaudió, Panchita gruñó de emoción, doctora Mimi le obsequió a Steffi una curita imaginaria y un jarabe de miel, por si un día llegaba a necesitarlos. Que empiece la bienvenida mágica, gritó Hasblady, levantando su tacita al cielo del cuarto y entonces, aunque nadie más lo hubiera oído, un pequeño tintineo sonó en el aire, como si las tazas de juguete hubieran chocado de verdad.
Después de la ceremonia de galletas invisibles, Steffi fue oficialmente parte del círculo de muñecos. Hasblady le hizo un lugarcito en la alfombra, justo entre Carlota Pastelera y la doctora Mimi, y la acomodó con mucho cuidado como si fuera de cristal. Ahora sí les vamos a contar lo más importante, dijo bajito, como si las paredes pudieran tener oídos. Esto es algo que no pueden saber los adultos, pero ustedes sí lo van a saber, por ser los miembros del Consejo Real. Todos los muñecos se inclinaron un poco, como cuando viene una historia de esas que hacen temblar las cobijas. Aquí a veces viene el monstruo del grito. No es todos los días, pero cuando lo hace se nota, grita muy fuerte y rompe cosas. Steffi no dijo nada, tenía una sonrisa pintada, como si no supiera lo que era el miedo. Hasblady la miró con ternura. Cuando el monstruo llega, mami llora pidiendo que se calme. Yo me asusto mucho, pero mi papá Kevin siempre nos salva. Él lo espanta, es un héroe, debe tener poderes invisibles, ha peleado mucho para que se vaya y no nos moleste. Casi siempre termina llorando tirado en el piso. Yo creo que el monstruo le pega muy duro y por eso le doy muchos besitos. Mi hermanita Tania dice que los besitos siempre curan los ayayáis. Doctora Mimi asintió con la cabeza floja. Madame Cuentacuentos murmuró algo sobre hechizos y pócimas contra monstruos. Por eso Stephanie está aquí, dijo Hasblady muy seria. Ella también tiene superpoderes. De pronto la luz del cuarto parpadeó. Una ráfaga de viento se coló por la ventana, moviendo una cortina como si alguien invisible la tocara. Hasblady abrió los ojos como si hubiera entendido algo. ¿Vieron? Ella es la guardiana intergaláctica. Eso que pasa cuando nadie grita y todo está lleno de cosas lindas. Cuando mami canta para dormirme, cuando papá ríe con los ojos. Estrellita Barbie aplaudió. Florentino golpeó el aire con su tambor imaginario. Braulio, sin querer, dejó caer una lagrimita de emoción. Steffi, continuó Hasblady arrodillándose frente a ella. En nombre de todos los miembros del Consejo Real, te doy la bienvenida. Tú nos vas a cuidar y nosotros te traeremos algodones de azúcar. Ese será nuestro trato porque ya nunca más tendremos miedo y ya no habrá más noches feas. Steffi no dijo nada, claro, pero Hasblady juró que se sonrió. La abrazó con fuerza y suspiró. Sin embargo, como en todos los grandes cuentos mágicos, la distinguida celebración tuvo que terminar de golpe. ¿Y de qué manera? Osos, iguanas, cantantes, tamborileros, doctoras y pasteleras salieron volando por los aires, junto con las tazas, los platos y un par de galletas de goma que ni siquiera habían sido repartidas. El círculo se deshizo como un hechizo fallido. Todo con un sonido que para Hasblady era más fuerte que cualquier trueno o tambor. La puerta de su casa había sonado cuando el sol ya empezaba a ocultarse. ¡Papito!, gritó, como si su voz fuera un relámpago de alegría. De un solo brinco se levantó, dejando atrás el reino de muñecos y la ceremonia, y salió disparada por el pasillo. Los pies descalzos volaron por el piso como si llevaran alas en los talones. Las muñecas quedaron desparramadas en la habitación, unas boca abajo, otras aún con la cabeza en la mano, la taza en la mano. Madame Cuentacuentos perdió su sombrero, Florentino quedó panza arriba con sus tambores en alto, pero nadie protestó, porque todas sabían lo que Hasblady sabía: el héroe mayor había vuelto a casa. Mi amor, gritó Kevin desde la puerta, con un rugido alegre que parecía salido del mismísimo Rey León al ver a Simba. Soltó sobre la mesa los paquetes que traía y abrió de par en par sus brazos como si pudiera abrazar el universo entero. ¿Quién es la princesa más hermosa del papá? ¿Quién es? ¿Quién?, preguntó Kevin, envolviéndola en su abrazo como si fuera una capa mágica. Yo, papi, yo, gritó ella entre risas. ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? Te traje muchísimas cosquillas explosivas. Kevin se agachó con cara de misterio y antes de que Hasblady pudiera huir, ya la tenía atrapada entre sus brazos. La levantó por los aires como si volara en una nube, la acunó como a una bebé estrella y le mordisqueó la panza haciendo ruidos de gigante dragón. Ñam, 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 me estoy comiendo tu ombligo sabor a galletas. Las carcajadas de Hasblady inundaron la casa, se retorcía entre sus brazos, llorando de alegría y casi sin poder respirar por el ataque de cosquillas. Era un juego que solo ellos dos conocían, un lenguaje secreto sin palabras. De la nada, Kevin saca una galleta de coco recubierta de chocolate blanco, sin duda la favorita de Hasblady, quien lo abraza y lo besa por el premio recibido.
¿Cómo te fue hoy en la escuela, mi amor? Bien, papi, muy bien, responde Hasblady, trayendo en rastra su mochila y en ella su cuaderno para mostrarle al padre la carita feliz que en efecto su maestra Mari le había puesto. Wow, pero si tengo la hijita más juiciosa e inteligente del mundo, me haces el padre más orgulloso de todos los tiempos. En ese momento la puerta se abrió con un golpe seco, como si la brisa de la calle trajera algo más que viento. Era Tania. Venía con el entrecejo apretado, las llaves aún en la mano y un cansancio en la mirada que no parecía ser del día, sino de un gran cúmulo de pesados años. Apenas cruzó la sala, sus ojos se suavizaron por un instante al ver a Hasblady. «Hola, hermosa, ¿cómo está la princesa de la casa?», dijo con una calidez que parecía prestada solo para ella. La levantó en brazos con fuerza y la besó en la mejilla. Hasblady se le colgó del cuello como si Tania fuera un árbol fuerte y confiable. «Hermanita», gritó con emoción, zampándole un beso en el cachete. «¿Está mi mamá?», preguntó Tania, bajándola suavemente y sin mirar a Kevin, que estaba a pocos pasos, recostado en el marco de la puerta con una cerveza en la mano. Kevin resopló levantando una ceja con desdén. «En mis tiempos se saludaba, 17 años y nada que aprende modales». Tania se giró al fin, con los labios apretados y mirada inquisidora. «Yo saludo a quien respeto, señor, lo siento». La palabra señor sonó como una bofetada, más como una bofetada que como cortesía. El aire se volvió espeso. Hasblady, que permanecía de pie junto a Tania, apretó los brazos contra su pecho. «No le hables así a mi papito», protestó con fuerza infantil. «Él me trajo una galleta cubierta de chocolate y mañana te va a traer una a ti también para que no seas tan enojona». Tania tuvo que tragarse sus palabras, aunque bastante hubiera querido gritarle en ese mismo instante a Kevin. Al tiempo se escuchó un ruido en el fregadero y se abrió la puerta de la cocina. Sully apareció con las mangas húmedas, las manos aún temblando un poco, la sonrisa que llevaba puesta era tan falsa que ni siquiera sus ojos la reconocían. Ya, no van a pelear otra vez, por favor, está la niña», dijo con voz suave, como quien intenta apagar un incendio con una servilleta mojada. Hasblady corrió a ella con su alegría intacta. «Mami, papi ya está en casa. Mira, me dio cosquillas y me levantó como avión y me comió la panza con ruidos de gigante. Fue lo máximo». Sully bajó la mirada, le acarició el cabello con ternura real y cansancio profundo. «Qué bueno, mi amor, me alegra que estén jugando». Después, como siguiendo un guión que detestaba pero no sabía cómo reescribir, se acercó a Kevin y lo saludó con un beso rápido en los labios, apenas rozado, apenas acto, apenas nada. Lo justo para que Hasblady no sospechara, lo justo para que el teatro siguiera. «Hola», murmuró. Kevin no contestó, solo bebió un trago más y se giró hacia el televisor. Desde la cocina Tania los miraba en silencio, mordiendo el borde de su lengua para no explotar como siempre. Hasblady se sentó en el suelo con Steffi en brazos, ajena a los gestos tensos, feliz entre dos mundos, el de los abrazos cálidos y el de los silencios fríos. No entendía por qué todos hablaban tan bajito, ni por qué su hermana Tania estaba tan enojada, ni por qué su mamá sonreía con los ojos tristes, pero no preguntó, porque aunque tenía solo 5 años, sabía que había cosas que los grandes no decían cuando los niños estaban cerca. Gracias por la paciencia. No, Muy lindo. está muy lindo, sí. Lo que más me gusta es que la escritora se comió el cuento. Sí, ¿es cierto? La escritora vivió el cuento con la niña. Sí. Entonces eso es bien importante porque pues el lector también lo vive. Pues el ejercicio fue un poco eso, ¿no? Como acordarse de cuando uno jugaba con sus muñecos, cómo era Claro, la ¿cómo era cosa. la mentira? Esa mentira que se echan los niños con su fantasía. Pero muy linda, está bonito, está chévere. Ese libro va a tener una variedad muy bonita, va a ser muy interesante como vas a intercalar los capítulos y darle el ritmo de los violentos y los bonitos y los feos para manejar el ritmo del lector. Además pensé mucho en que Vicky quisiera que viva un poquito. Igual me sigue cayendo mal. Cuando lo estabas leyendo, se estaba poniendo atención en Wonderland. Cuando lo estabas leyendo, se me vino a la mente que
de los recursos ahí, o sea, que tienes de las interacciones con la niña, puedes sacar también muchas cosas como de la percepción de ella. Bueno, no sé, o sea, es que hay como tantas historias ahí, dependiendo también de lo que quieres contar, porque no sé cuál va a ser el rumbo del libro en general. Pero sí, o sea, como que a veces yo siento como que nos quedamos como con lo primero que se nos viene a la cabeza, o lo primero que se nos viene a la mente, y de pronto como que el reto realmente es como pensar, bueno, no, o sea, ¿qué otra cosa podría pasar? Sí, por ejemplo, o sea, porque sí sabemos que Kevin es bueno con la hija, pero si por ejemplo ella se enterara que, o sea, no sé, se diera cuenta de algo, sí, como... Sí, no tenemos por qué saber nosotros eso todavía. Pero mira que es que mi intención no es probar que Kevin es malo. O sea, de hecho, la intención del libro es como para algunos sí puede ser bueno. Y como alguien que puede ser tan terriblemente malo para unos, sí, o sea, sin que esté fingiendo, sin que no lo hayan descubierto, digamos, el amor hacia su hija puede ser perfectamente honesto, genuino, y es un gran padre. Pues, y mira que respecto también a lo que estábamos hablando, como de del filtro, como de la percepción de cada quien, de cada persona, pues tal vez el libro habla mucho de eso, ¿no? Como de cómo ve una realidad cada persona diferente. Y una realidad también puede ser un ser humano. Muy bien, Lucecita. Chévere. Ese proyecto va bien. Hay que dejar madurar cada capítulo y después cambiar muchas cosas. Pues ¿Cierto? sabes que en principio pensé que, o sea, porque digamos que normalmente mi escritura es muy realista, o sea, es muy, y aparte de realista me he dado cuenta que es muy coloquial, digamos, lo decía en la clase pasada, en la reunión pasada, por ejemplo, Vicky utiliza más palabras, digamos, más elaboradas, un vocabulario más elaborado. El caso de Daniela utiliza palabras más poéticas, mientras que yo normalmente tengo un vocabulario muy cotidiano de las personas. Entonces me parecía que era un ejercicio muy complejo para mí, pero al empezar a hacerlo y empezar a intentar escribir fantasía fluyó chévere. Claro. Porque, Claro que sí. porque pues, bueno, no sé si fue que conecté mucho con la niña y cómo podía escribir de alguna manera mucho más suelta, sin pensar tanto en que quedara bien escrito, sino que era lo que ella podía llegar a sentir o a pensar. Cierto. Está muy chévere. Los dos ejercicios de hoy han estado muy chéveres, ambos. Yo quería hoy tratar el problema de la síntesis, porque, por ejemplo, en las tareas pasadas, al oírlas de nuevo en el video, encuentro que hay un poco de que sobra la mitad de lo que dice. Vamos a hacer en este momento vamos a hacer un ejercicio de síntesis. ¿Qué hora es? Las 4:25. Entonces, Chica puso una nota cuando salimos de la sesión pasada, explicando la tarea que decía, está debajo de... Escribir una historia. Escribir una historia. Ustedes van a copiar ese texto tal cual y tú, bueno, tú ya lo tienes ahí. Copien, por favor. Escriban. Y tú lo tienes escrito ahí, ¿cierto? Díctaselo a ellos, por favor, despacio. Listo. Escribir una historia cuya idea central no provenga de la realidad.
claro? ¿El texto? Sí. En escribir eso mismo en 6 palabras. ¿Me hago entender? ¿Esto qué? ¿Esto? Sí. ¿En 6 palabras? Eso que acaban de copiar, por favor, me lo dicen en 6 palabras. Ese es un ejercicio de síntesis muy conocido. No me estoy inventando nada. Las 6 palabras son una cuestión básica en el sentido de explicar muchas cosas. Me hacen el favor y me dicen ese texto en 6 palabras. Tienen 3 años para hacer eso. Que se lean las 6 palabras y tengan el sentido que tiene todo el párrafo. Es eso.
años, Lucecita. Sí. También. Bueno, ¿cuál es la tuya? Escribir una historia ficticia pero creíble. Escribir una historia ficticia pero creíble, correcto. Yo escribí mentiras verdaderas para una humanidad ficticia. ¿Perdón? Mentiras verdaderas para una humanidad ficticia. O ficción verdadera para una humanidad dormida. Pues ya se me dio la poesía, la mujercita. Se fue. ¿Y la tuya? Escribir una mentira ficcionada verosímil. Escribir una mentira ficcionada. Verosímil. Mentira ficcionada no te suena a redundancia. Entonces escribir una mentira verosímil. No. Y ahora digan esa idea en unas 15 palabras que se oye algo bonito, pero no es las 30 que cuántas tenía como 40. Ahora díganla como para un escrito, que es el ejercicio que uno debería hacer con todas las cosas que va a escribir, ¿no? Sintetizarlo en la mente hasta la idea pura, la idea totalmente pura, y contar esa idea pura en pocas palabras, pero que se oye a su estilo, al estilo que ustedes quieren imprimir, ¿no? ¿Sí me hago entender? ¿Cierto? Sin necesidad de tener el discurso que tenía ahí, que Vika lo estudió en ese momento para darles una información sin pensarlo, pues, sin pensar en la manera ni nada, ¿cierto? Pues es que yo quería que los que no estaban lo Que le entendieran. quedara claro, sí. Porque me parece como que escribir una historia basada en hechos irreales, pues no era muy claro. Porque es que todas las ficciones son basadas en hechos irreales. Entonces eso me parecía redundante. No una historia basada en hechos irreales. Sí. Bueno, no sé, hay ficciones basadas en hechos irreales. Tranquilamente lee cualquier libro de Agatha Christie y te pone el tren, en qué vagón, el asiento. Proyecto de evasión es mentira basada en hechos reales. Los asesinatos de la Es que no sé, la verdad, yo siento que Bueno, ahora escriban eso. ¿Cómo lo escribirías para hacerlo entender bien? Pero en pocas palabras, como para un escrito, para un examen. para un libro, como parte de un escrito que vas a meter en un libro. El personaje principal le está diciendo eso a otro. Usted tiene que hacer esto. Por ejemplo. Es un ejemplo, no tiene que ser así. O el escritor o el relator del libro está explicando lo que hizo un personaje al escribir tal cosa. Escribió. O en el proceso de Kafka se mete muchas páginas para escribir la manera como K, que es el nombre del personaje principal, se hace entender en un escrito para un juzgado, para un proceso. Es una cosa larguísima que podría hacer eso mismo. Pues en la época de los computadores antiguos Sí. había una historia que decía que a alguien se le había ocurrido pasar a través de un computador con un programa de análisis semántico una cantidad de discursos políticos y pedirle al computador que extrajera el contenido semántico de esos discursos, y el computador escupió contenido semántico nulo. Sí, me habías contado ese cuento en otra sesión, claro. Que se oiga bonito eso como para, no bonito, perdón, esa palabra bonito es como muy superficial. Que se oiga interesante para un escrito.
interesante. Debes narrar una historia de ficción creíble para todos. Debes narrar una historia de ficción creíble para todos. A mí me parece eso que es la profesora diciéndole a los niños del segundo primaria, deben escribir una historia de ficción. Pero ahí quedó claro. Sí, claro que está claro, para los niños de 4 años. Debes escribir. Ahora escríbelo para personas como tú. Revuélcate los sesos inventándote la mentira que te va a llevar al éxito. Procesando. Señora, Procesando. Ya no me tuve que quitar los zapatos. ¿cómo? No me tuve que quitar los zapatos. Manolito bajado a los pescados ricos tomando inventario en la trastienda y descalzo. Me dice, ¿por qué descalzo? Se mira los pies y dice, son como unas computadoras auxiliares. Pero para contar. Claro. Yo por eso traigo estas sandalias, no me las tengo que quitar. ¿Ya? Sí. ¿Tú? También. Mientras Vicky termina. Dime, Sí, Pedro. pero no perturbemos Ah, no. Bueno. la concentración de Vicky. Ah, ya terminé. ¿Ya terminaste? Bueno, escriba un relato verosímil que no esté basado en la realidad. Escribe un relato de los simios que no está basado en la realidad. Muy serio, muy formal. Yo ya me Eso fui. ya es el profesor con muchachos de unos 4 años más. ¿Sí? Pues a mí me servía una cosa así en primaria. ¿Y tú a qué edad te fuiste? Me fui para marketing y publicidad. ¿A qué? Me fui para marketing y publicidad. ¿Qué dice? Haz explotar tu creatividad y convéncenos de la más increíble historia. Haz explotar tu creatividad. Y convéncenos de la más increíble historia. Participa en el concurso de cuentos. Pero no dice que no sea basada en la realidad. Participa en el concurso de cuento del enano feliz. ¿Cierto? Más o menos. Tuyo. Explora tu imaginación para construir el engaño más creíble de las maravillas. Explora. Explora tu imaginación para construir el engaño más creíble
está bien, está bien. Eso sí es, depende de lo que cada uno quiera, Pero fíjense, yo no lo hago para que saquen una frase bonita, sino para que entiendan el ejercicio en el sentido de revisar sus párrafos cuando los escriban. ¿Hasta dónde puedo sintetizar la idea que la tenga concreta, firme, fija? Que se sepa que la base de la idea que quiero comunicar. No perderse en palabras. No perderse en palabras. Y después decirla sobre esa base. Ese es el ejercicio que uno tiene que estar haciendo al escribir. Lo que pasa es que si estás escribiendo una historia larga y empiezas a sintetizarla, te empiezas a frustrar mucho, no avanzas un No, es carajo. que la historia larga no tiene que ser larga en palabras, en relleno. Claro, pero es que, claro, pero pues, Sino en puntos y claramente si logras hacer eso vas a tener un excelente escrito, pero pues Claro. obviamente se te convierte en algo muy, muy exigente. No, si tú miras los libros de la gente que sabe escribir muy bien, son eso. No les sobra mucha, hay unos que sí, que se van en poesía y hay unos que... Y pues son los libros que yo no soy capaz de leer, hay clásicos que yo no soy capaz de leer porque me aburren, porque tienen más palabras que ideas. Pero los libros que a mí me educaron como los de Mario Puzo, los de William Peter Blatty, los de Thomas Harris, los de Stephen King, esa vaina es idea, tin, tras idea, concreto todo. Si a uno, pues, yo lo digo como información de lo que yo sé hacer, que es lo único que puedo informar. Porque a mí me enseñó a escribir esa gente que escribe así. Tú lees un libro de Stephen King, es idea, pues, hay un avance en cada frase, en cada párrafo. ¿Tú has leído algo de Stephen King, Fernando? ¿No? Me parece que no. El tipo no le gusta a los literatos porque es un fabricante de historias. Pero resulta que en la intensidad de esos relatos es un error. Son relatos que agarran. Por eso los llevan al cine, la película El Resplandor, la película Misery, la película Carmen, la película Cujo, Cementerio de Mascotas, los... Es una fábrica de historia. Sí, señor. Claro. Aparte de eso, y te gusta vivir bien. Entonces, bueno, ¿qué hora es? Faltan 10 para las 5. Faltan 10. ¿Qué más diciendo? En busca de nuestro mensaje que quiero transmitir en este escrito. Sí, esa era parte de la conversación. Además, el buscar no solo transmitir la historia, la que queremos contar, sino transmitir un mensaje que le llegue a la gente. Uno debería tener claro lo que uno quiere transmitir en cuanto al valor social de las cosas y al valor humano. Querer transmitir cosas que le sirvan a la gente. Así sea lo que uno cree que le sirva, ¿no? Puede que a otros no crean que eso mismo les sirve. Pero lo lindo que es coger uno en un escrito y hacer confrontar a la gente consigo mismo. Meterles ideas en la cabeza que las pongan a pensar. Eso ahora que estábamos haciendo la carátula de Dueñas del Mundo, entonces ahí escribí algo así como no es tan inteligente la capacidad de crear cosas interesantes y bonitas, sino la capacidad de
prever las consecuencias que puedan tener esas cosas. Hay gente capaz de hacer cosas muy bellas en esta vida, pero que resultan haciendo daño a la humanidad y al mundo, a la humanidad y al mundo, al planeta y esas cosas. Entonces la inteligencia no está en crear cosas y hacer e inventar, sino en las consecuencias que puede tener esa invención. Como cuando Albert Einstein participó en un estudio físico que llevó a otras personas a desarrollar la bomba atómica. Y él en sus últimos años se dolió mucho de haber sido sin querer haber colaborado en eso, porque no previó las consecuencias de lo que estaba haciendo. Aunque era una cosa muy inteligente, él no previó las consecuencias que puede tener. Y eso lo martirizó mucho al final de su vida. Sí lo previó, pero de todas maneras no pensó que la humanidad fuera tan... Lo que no previó fue la brutalidad de la humanidad. ¿Por eso? ¿No previó? Sí. ¿No previó? O sea, de pronto sí sabía que podía pasar con la capacidad de... No, si yo voy a inventarme algo que puede destruir, hacer una gran destrucción, tengo que medir las cosas. ¿Será que esto lo van a usar solo para destruir cosas buenas? Cosas que les sirvan a destrucción que decirlo al mundo, ¿no? Destrucción es destrucción y esta vaina no puede salir así. Lo que le pasó a Alfred Nobel, el creador de los premios Nobel, el creador de la dinamita. Y la dinamita ha sido un invento que ha servido muchísimo para el desarrollo urbanístico y para el desarrollo arquitectónico y para muchas clases de cosas muy buenas, pero también ha sido la base de mucha destrucción humana y de muchas armas y muchas Lo que cosas. pasa es que antes de la dinamita, los mineros tenían que trabajar con nitroglicerina y la nitroglicerina explotaba por el golpe más mínimo. Eso Sí. lo transportaban en unos camiones especiales aislados por todos lados y así todo se consideraba la profesión más peligrosa del mundo, manejar esos camiones. Y antes de eso... ¿Es el salario del miedo? ¿La película? No. Y antes de eso era a pico y pala, Sí. ahí respirando gas. Y entonces a Alfred Nobel, al final de su vida, lo relegaron, lo maltrataron, lo destrozaron, lo destruyeron, él murió solo, millonario a morir, porque imagínense cuánto no vendió en dinamita y en la patente cuánto vale. Y lo único que pudo hacer fue instituir el premio Nobel para tratar de compensarle a la humanidad y premiar cosas que sean constructivas para la humanidad, como la medicina, la física, la literatura, en fin. Por eso instituyó el premio Nobel, para compensar en algo a la humanidad por el daño que le hizo inventando la dinamita. Por eso le habían dado el premio Nobel de Literatura de Bob Dylan. Que Bob Dylan fue un pacifista de los buenos. Yo no conozco mucho a Bob Dylan, pero su música nunca me llamó mucho, me parece como muy country, nunca le paré muchas cosas. Trata de pararle bolas a la letra de Víspera de la Destrucción. Sí, tiene que ser muy buena, tiene que ser. Y me parece. Soplando en el viento, son terribles. Sí, yo no le he parado bolas a la música de Bob Dylan. Habrá que escuchar a Bob Dylan. Yo tampoco. Entonces, esa partecita de utilizar lo que hablábamos ahorita de que somos comunicadores. Y el comunicador, pues, digo que le saque, que haga algo bueno con su comunicación, no solamente entretener, sino tratar de decir algo que a su manera de entender pueda servir. Puede que a la manera de entender de otra no sirva, pero para que la mía propia sirva, a mí me gusta meter en mi escritura cositas que de pronto le llegan o le meten el dedo en la llaga al lector o algo. Pero mira que yo creo como que todos estamos tratando eso también. O sea, en la sesión pasada, digamos que yo rescataba mucho
ir a trabajar todo el día y les pagan una miseria para venderle a grandes fábricas, a grandes empresas como Zara y todo eso, y nosotros como que apoyamos esa industria. No tienes que ir tan lejos, todas las mujeres aquí que trabajan para los satélites trabajan en unas condiciones terribles. Entonces de alguna forma el escrito de Lady Lu, pues, o sea, a pesar de que fuera, bueno, sí, tenía como basado en hechos reales, porque pues eso era. Sí, y el de la misma también, es del correo. Pero incluso, o sea, no sé, Dueñas del Mundo, pues también me imagino que tiene cosas muy de hechos reales, porque sí, pero tiene mentiras. Claro. Y las mentiras, o sea, yo siento que las mentiras del libro de Gustavo, que ojalá lo puedan leer, que el 4 de julio es su lanzamiento. Las mentiras de Dueñas del Mundo sí son mentiras constructivas, yo creo, como que aspiran a una mejor humanidad, o como a entender un poco eso que tú hablabas, como de saber usar la inteligencia, porque es ver cómo estas dos niñas tan inteligentes, o sea, que son juntas, ¿no? Deciden no usar la inteligencia para destruir, sino como para otra cantidad de cosas, hasta que termina con una cosa súper. Es que Erika es la primera persona del planeta que ha leído ese libro. Pues aparte del autor. Entonces es la única que lo conoce hasta el momento, que conoce el libro completo. Y lo mismo la historia de Luz, o sea, yo creo que tiene una parte crítica y muy fuerte, como de principalmente el tema de violencia intrafamiliar. No, y el que ella escribió, el amor en El amor verdadero sí se puede encontrar en internet. internet. Sí se encuentra en internet, solo procure no te cueste la vida. Sí, o sea, yo siento que como que todos han tenido como esa visión de la parte crítica. Sí, ese es el ideal, hacerlo consciente, ¿no? En cada cosa que uno escriba, tratar de meter un mensajito. Pues digamos que yo aspiro en este que estoy escribiendo, en donde, pues digamos que lo que quisiera yo es que el lector se deje contagiar por cada capítulo de lo que narra, digamos en este caso la niña. Pero es cuando llega a otro capítulo donde empieza donde empieza a enlazar cosas y ya empieza a cuestionarse. Empieza a cuestionarse, porque digamos, por ejemplo, cuando escribí el capítulo de Paula, que si no lo has escuchado tú, ahí digamos que me sacudí yo desde el feminismo, en todo lo que tiene que ver con cuál es el papel de una mamá y cuál es el papel de un papá, como al papá se le pueden perdonar muchas otras cosas, mientras que la mamá debe responder por su hijo. Sí, entonces, hasta dónde se le puede criticar a ella por abandonar a su hijo y hasta dónde el otro salió y se fue y no pasó nada porque el niño estaba bien porque estaba con su mamá. Entonces, digamos, y en cada cosa, sí, yo siento que en el momento que los leas todos y vayas pasando de un capítulo a otro puedas Formar tu criterio. Sí, va a ser chévere la y conexión. finalmente ese criterio te pueda sacar a que también puedes llegar a excusar todas esas, o lo has hecho en algún momento de tu vida, has excusado esas formas de actuar, porque no tenías todo el panorama, porque tenías solo ese capítulo. Sí, en la vida real. Es decir, no, pues por decir algo, si yo soy hija de un padre que era violento con mi mamá, pero yo recuerdo bonito a mi papá, que era un buen padre conmigo, me jugaba, me traía cosas, y yo leo eso, entonces cuando lea el otro capítulo que tiene que ver con la mamá, entonces puedo empezar a tener
una perspectiva más grande de lo que en mi momento fue mi capítulo solamente. Sería ese como mi expectativa, ¿no? O sea, como la apuesta. Vemos que se Bueno, muchas ¿Qué es el gracias. ejercicio? ¿Cómo? ¿Qué es el ejercicio para la próxima? No le tengo un momento en este momento, pero lo ponemos en el chat. Has estado muy exigente. Nos ha sacado. Voy a mirar. La próxima sí viajo. O sea que si no tengo el ejercicio pronto para hacerlo este fin de semana, no lo voy a tener para el viernes. Es que quiero hacer algo que sirva como una secuencia de cosas que nos sirvan, no poner. Yo lo que pensé, y perdón por meter la cuchara, es hacer una síntesis, aplicar el principio de síntesis a lo que trajimos hoy. Pero si vienen los de otros que no trajeron nada, Que lo escriban. Una síntesis de algún otro tema. de algún otro texto. Pero eso es una idea, o sea, No, sí, no, y tiene mucho sentido y por supuesto que yo tengo metido eso de la síntesis como un objetivo del taller. Entonces metamos un ejercicio de síntesis, pero déjame, sí, sí, yo escojo un texto y lo pasamos por el chat para todo el mundo. Perfecto. Un texto, ¿cierto? sí, señor. Un mismo texto. Trato de hacerlo de aquí a mañana. Texto ajeno. Para asistencia y demás, ten en cuenta que este fin de semana hay cintureras y hay San Juan. Y el otro fin de semana hay San Pedro. Ahí San Pedro. Así que esa va a estar complicada. Sí, el otro fin de semana viene toda mi familia porque es el Día del Padre y es el cumpleaños de una hija y el cumpleaños de la otra de las dos hijas. Las dos hijas vamos a celebrar los dos cumpleaños de ellas y mi Día del Padre. Paula y otra gente que están con el tema de las cintureras. Sí, ahí puso en el... Entonces déjenme, yo escojo el... ¿Cuántas sesiones nos quedan, Gustavo? Hoy es la 11, quedan 12, 13, 14 y 15. 4 sesiones. 4. ¿Tú ya pagaste esto? Y yo lo estaba ahí mariqueando con él. Bueno, gracias.